Muy buenos días, chicos. Espero que se encuentren muy bien. Espero que hayan descansado y que estén súper preparados para esta nueva semana de parciales, ya estando por la mitad. Mañana es la evaluación parcial de ciencias sociales, así que muy atentos, muy conectados. Ustedes han estado súper receptivos a las sesiones de historia y de geografías, entonces yo pienso que no van a tener mayor dificultad para resolver estas evaluaciones. Sin embargo, tengan en cuenta los conceptos claros que son supremamente importantes para darle continuidad a nuestro proceso. ¿Vale, chicos? Sin más demora, entonces voy a ir con unos datos que ustedes anotan y están pendientes siempre al inicio de nuestras sesiones. Y son estos datos de historia de grado octavo, UTP número 26, meta de comprensiones, comprende cómo la carrera por el poder político y económico llevó a la explotación y el aniquilamiento en el proceso denominado imperialismo. Estamos trabajando el desempeño número 1, que es reconoce las estructuras políticas y económicas, políticas económicas y sociales que posibilitan la revolución industrial y el desarrollo de un proceso denominado como imperialismo. También tenemos el colonialismo, le vamos a dar fuerte a ese concepto, y también al imperialismo europeo, ¿vale? Entonces, pues nada, esos son los dos conceptos, es el tema del día de hoy. Posteriormente veremos cómo está Colombia en esta época, en este periodo, y entonces vamos a empezar la sesión con una explicación, ¿no?, de lo que significa el imperialismo y el colonialismo europeo durante el siglo XIX, ¿vale? Entonces tenemos allí el imperialismo y cómo se relaciona con la Primera Guerra. Vamos a ver si alcanzamos a llegar a esos momentos. Lo que vamos a trabajar el día de hoy es qué fue el imperialismo, cuáles son los principales imperios y las consecuencias del imperialismo, ¿vale? Vamos a entender el imperialismo como un fenómeno que surge entre los siglos XVI y los siglos XVIII e incluso siglo XIX, ¿vale? En esta época hubo unos grandes imperios coloniales hasta el siglo XVIII que fueron los de siempre, en la medida que son España, Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda, ¿cierto? Estos grandes imperios coloniales que siempre han existido o siempre existieron hasta esta época. Pero hacia 1870 más o menos empiezan unos nuevos imperios que aparecen en Bélgica, Alemania, Italia, ¿cierto? Otros dos por fuera del continente europeo, que son Estados Unidos y Japón. En el caso de Inglaterra y Francia aumentaron sus imperios, Portugal y Holanda mantuvieron sus imperios y España perdió todas las colonias en el continente americano y en el Océano Pacífico. ¿Listo? Hacia 1800, ese año, el 35% del mundo estaba en manos de Europa o Estados Unidos. Y hacia 1914, antes de la Primera Guerra Mundial, era más del 84% del territorio mundial. Bueno, o sea, se triplicó casi. Entonces es como podemos ver este crecimiento colonial y este crecimiento imperialista. Lo vamos a ver en esta gráfica, en el cual nosotros vamos a estudiar tres casos que son Gran Bretaña, Francia y Alemania. Y vamos a ver que Gran Bretaña en 1876 tiene 22.5 millones de kilómetros en su poder, ¿vale? Este 0.3% que vemos es el territorio de ellos, que es 0.3 millones de kilómetros, que son el territorio de ellos, su país, ¿cierto? Pero hacia 1914... su extensión territorial era del 33.5 millones de kilómetros, ¿vale? Entonces, aumenta casi un 11%, de hecho,
aumenta un 11% y su territorio pues sigue siendo el mismo, pero su colonia y su influencia es muy, muy extensa. En Francia nosotros tenemos que hacia 1876 poseían 0.9 millones de kilómetros. Pero para 1914 tenían el 10.5, o sea, aumentaron en mayor proporción, mucha proporción, su territorio. Alemania hacia 1876 no tenía un territorio colonial, pero hacia 1914 aparece con 2.9 millones de kilómetros. Entonces ahí Alemania ya tenía unos imperios, unas colonias, ¿vale? Y se vuelve un imperio. Tenemos, y hay que estudiar por qué estos países querían extenderse, por qué querían ejercer poder durante bastante tiempo y en otros territorios que no les correspondía. Y vamos a estudiar 3 factores, espero que estén tomando nota de esto. Este punto es importante, los factores de por qué los europeos querían extender sus territorios, y habían entonces 3. El primero es el económico, ¿vale? Y por los procesos de industrialización, los países buscan lugares donde puedan extraer la materia prima, pero también buscan en dónde venderla, dónde vender esa materia prima ya convertida. Les voy a dar un ejemplo. Yo soy un país europeo, yo soy Gran Bretaña. Yo necesito metal, ¿cierto? Porque mi industria es la industria del acero, la industria del metal. Pero entonces a mí se me acabó el recurso del metal y como mi industria está creciendo, yo necesito metal para hacer productos para poderlos vender y seguir creciendo en la economía, ¿cierto? Entonces Inglaterra va a buscar ese metal, lo va a buscar en otros países. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, Sudáfrica. Entonces va a ir hasta Sudáfrica o hasta Australia y va a empezar a extraer ese metal, ¿cierto? Va a empezar a extraer el metal para poder entonces hacer sus productos. Pero además de necesitar a Sudáfrica y a Australia para sacar el metal, pues evidentemente necesita también dónde venderlo. Y en ese orden de ideas, Inglaterra también le vende a Sudáfrica y a Australia el metal que ellos necesitan, ¿cierto? Convertido obviamente en una cantidad de productos, ¿cierto? Esos son los factores económicos. Hay unos políticos, ¿cierto? Y es que los europeos en algún momento querían dominar el mundo y lo hacían a través de ese prestigio internacional. Entonces, ¿quién tiene más poder? ¿Quién ejerce más poder y quién ejerce más influencia en el mundo? ¿Cierto? Y entonces eso se suma a un sentimiento que es el nacionalismo, que posteriormente lo vamos a ir revisando. Pero el nacionalismo es entonces sentirme parte de mi patria y saber que mi patria y mi gobierno y mi país van a hacer las cosas correctas. Pues ahí estamos. Ese es un factor político, el prestigio internacional. ¿Quién ejerce más poder? Tenemos unos ideológicos también, y es el sentimiento de superioridad. Los europeos se sintieron superiores y quisieron entonces evangelizar a través de la religión a todas las otras colonias. Por ejemplo, en África, en Australia y en América, los europeos quisieron decir: nosotros somos superiores y les vamos a traer a ustedes el conocimiento, les vamos a traer la cultura, les vamos a traer una religión, porque lo que ustedes creen, su cultura y su sociedad, no están ni cerca de ser civilización, ¿sí? Y eso pues tendríamos que entrar a revisarlo. ¿Será que los indígenas no tenían cultura, no tenían una sociedad, no tenían una economía, no tenían una religión? Ellos no eran una civilización. Tocaría entrar a revisar ese discurso. Les dejo las dudas. Formas de dominio. Hay 3 formas de dominio. La primera, la colonia. ¿Qué es la colonia? ¿Cierto? La colonia entonces es un territorio que está bajo la soberanía y administración de la potencia. En el caso de Colombia, España fue nuestro país, el país que nos colonizó, ¿cierto? Entonces España tomaba las decisiones políticas, económicas y sociales dentro de Colombia, ¿cierto? Pero Colombia no era España, ¿sí? Entonces ellos podían ejercer ese poder político, económico y social en otro país,
¿cierto? Y a eso se le denomina colonia, ¿cierto? Todo pasa por el país que está dominando. Entonces hay dominado y dominante o dominador y un país dominado. Hay unas concesiones, ¿cierto? Las concesiones es que algunos países independientes conceden a las potencias puertos y ventajas comerciales. Entonces, yo quiero ayudar no sé, por ejemplo, a Inglaterra, entonces doy unos puertos, ¿cierto? Doy como unos espacios para que ellos puedan comerciar y mantenemos buenas relaciones internacionales. Y tenemos los protectorados. Los protectorados, entonces, hay una potencia, por ejemplo, vamos a hacer el caso de Inglaterra. Inglaterra es la potencia y entonces controlaba las riquezas y la política exterior de un país o de un territorio. Pero las personas que viven en ese territorio son capaces de ocuparse de sus asuntos interiores. Yo me ocupo como potencia de la política internacional que tenga ese país. Yo decido si esa política es buena o es mala o cuál va a ser el papel de cierto territorio en la política mundial. Pero adentro ellos deciden qué hacer. No me interesa qué hagan, pero están bajo mi poder. ¿Listo? No interesa si ellos son musulmanes, no interesa si ellos son judíos, si son taoístas, hinduistas, no me interesa. Ustedes manejen esas cosas internas como ustedes quieran y como les parezca, pero yo digo que se hace a nivel internacional. Esa es la forma de protectorado. Principales imperios. Los principales imperios que nosotros teníamos entonces estaban el Imperio Británico, el Imperio Francés, que fueron los que nosotros estuvimos estudiando. Ellos tuvieron muchos territorios, el Imperio Británico uno de los más extensos del mundo, el Imperio Francés también bastante importante, llegando a China, llegando a otros países asiáticos, y posteriormente aparecieron otros imperios como Alemania, Italia, Bélgica, Rusia, y pues digamos que en ese orden de ideas, siempre empezaron a aparecer más países. Hacia 1800 los imperios coloniales entonces estaban grandes los portugueses con color verde, si ustedes denotan acá toda la parte del Brasil. En rojo tenemos las posiciones inglesas, ¿cierto? Hasta Australia, Madagascar, bueno, hay varias. Españolas, tenemos toda la parte de América Central y Latinoamérica. Las posesiones holandesas, está por acá en África muy presente, y en Oceanía y las islas polinésicas. Y posesiones danesas tenemos unas cuantas también a ver, revisamos. Bueno, no alcanzo a ver las danesas, pero creo que están hacia Europa y hacia África, ¿vale? Y algunas partes de Asia. Bien, esos son los imperios coloniales hacia 1800. O tenemos ahora sí los imperios hacia 1914, que es todo ese proceso de imperialización o de colonia, de colonización y de imperios. Los británicos tenían a Canadá, bueno, Groenlandia creo que es danesa, sí, estaba buscándola. Imperios coloniales, entonces en 1914, los británicos, si se dan cuenta, la India, Australia, parte de Arabia Saudita, Canadá, las Guyanas británicas, islas en el Mar Caribe, las francesas con color verde fosforescente, entonces está Francia por este lado en Europa, tenía África Occidental, Madagascar, tenía aquí Indochina y algunas islas polinésicas también. Las españolas entonces ya empezaron a perder poder, si se dan cuenta ya este territorio no era colonia, pero mantenían algunas, ¿cierto? En la parte de África, algunos puertos. Las portuguesas, entonces las vamos a tener también muy desaparecidas, algunas islas, pero Brasil ya no hace parte de ese imperio de Portugal. Están las italianas que aparecen
tenía toda Libia y parte de África Oriental. Las alemanas, ¿cierto?, llegaron a ser Camerún, Tanganica y África del Sureste, ¿cierto? Las colonias belgas en África, las danesas, Groenlandia y algunas islas también por acá, no sé si también aquí en Indonesia, y las holandesas también empiezan a perder como cierto poder, ¿no? Ya no están como tan presentes. Miren, los franceses llegaron hasta acá. Entonces tenemos esos mapas coloniales. África entonces es repartida, que es el video que ustedes tienen que revisar. Aparte de este, África es como un pastel que se dividió para las posesiones francesas, británicas, portuguesas, españolas, ¿cierto? Que todavía mantenían hasta 1914 algunos puertos, por ejemplo, Río de Oro, posesiones españolas. Y bueno, y ese es uno de los países más, digamos que, afectados por esas colonias europeas. ¿Listo? Y bueno, esto ya es una revisión de los imperios fuera de Europa, que son Estados Unidos y Japón. Y para terminar, entonces vamos a tener esas consecuencias, ¿no? ¿Qué pasaba con los países que eran colonizados? Entonces, no se tuvo en cuenta su cultura, ¿cierto? No se tuvo en cuenta su sociedad y entonces hay unas consecuencias políticas, económicas, sociales y culturales. En el proceso de la política, ¿cierto? Digamos que se empezaron con las fronteras, eso no lo tenían, por ejemplo, muchos pueblos de África, pero entonces se establecen fronteras que no tienen en cuenta ninguna diferencia, incluso hubo culturas, ¿cierto?, que por algunos motivos europeos de política se partió en dos esa cultura, a pesar de que era una misma cultura, se partió en dos, entonces no se tuvo en cuenta la cultura, se hacen unas fronteras y eso hace que los países empiecen a pelear entre ellos, causando problemas de orden internacional. Tenemos problemas en la economía, unas consecuencias económicas que es la explotación minera y las grandes plantaciones agrícolas, entre ellos pues el maltrato a los trabajadores, unos salarios muy bajos, mano de obra barata que era explotado, ¿cierto? El país colonizado. En la sociedad tenemos entonces que se desaparece una sociedad tradicional que llevaba mucho tiempo y de alguna manera los indígenas y algunos pueblos nativos fueron desplazados, como le pasó a Colombia. Esos pueblos no se toman en cuenta para las decisiones del país. También en muchas partes de los pueblos afroamericanos, afrocolombianos, no se toman en cuenta para las decisiones, son minorías y entonces se toman decisiones políticas en las cuales no se tienen, digamos que, en cuenta. En la cultura, pues evidentemente llegó la cultura europea como si ellos fueran los salvadores de la cultura porque nosotros no teníamos cultura o porque las colonias no tenían cultura, entonces tocaba llevarles cultura, empezar a creer en un Dios que era europeo, que es europeo, empezar a creer en la música europea, en unas transformaciones culturales, la comida, en los rituales, en las fiestas, todo eso fue modificado y no se tuvieron en cuenta esas tradiciones culturales de este territorio. ¿Listo? Y esas son las consecuencias de las colonias. Tendremos que ahondar muchísimo más en todo este tema, pero digamos que hasta ahí vamos a trabajar el día de hoy. Dejo con ustedes entonces el imperialismo en un video anexo, revísenlo, les va a ayudar muchísimo para el parcial y para entender este proceso histórico para entrar a la Primera Guerra Mundial y también para entender el proceso de Colombia. ¿Listo, chicos? Un abrazo para todos, espero que se encuentren bien, mucha suerte en el parcial, no la necesitan porque yo sé que han estado súper conectados, pero chao, chao, chicos.